Muy buenos días o muy buenas tardes, queridos estudiantes, dependiendo del horario en el cual están viendo este video. Este es de la asignatura de Ciencias Naturales. Mi nombre es Silvana Guerrero y es de Educación Básica. Esta, esta video trata sobre la guía conceptual número 1 de Ciencias Naturales, la cual contenía los siguientes objetivos: reconocer la definición de una tabla estadística, los tipos de tabla, la estructura de una tabla y tips para comprender una tabla de información. También tenemos que reconocer como objetivo reconocer la definición de gráficos, algunos tipos de gráficos y consideraciones para comprender gráficos. Tablas. Una tabla estadística es un recurso que emplea la estadística con el fin de presentar información resumida, organizada por filas y columnas. Eso es lo más importante de una tabla, que nos presenta la información de forma resumida. Vamos a ver algunas tablas. Tenemos las tablas univariadas. Vamos a estudiar en este video las tablas univariadas y las bivariadas. Aquí tenemos dos ejemplos. Vamos a ir a este que está un poquito más sencillo. Tenemos una tabla de datos acá, que esta tabla de datos, al mirarla, nos falta acá el total. Entonces nosotros podríamos, como tarea, le vamos a dejar algunas tareitas de este video. Ustedes le van a agregar aquí, van a escribir total y van a colocar el total abajito. Si nosotros contamos rápidamente aquí, podemos darnos cuenta que el total de niños que se utilizaron para hacer esta tabla de datos son 50 niños, ¿ya? Si nosotros contamos, nos van a dar un total de 50 niños. De estos 50 niños, 10 niños prefirieron el rojo, porque esta tabla trata sobre el color preferido. Ese es el título. Entonces es muy importante que las tablas tengan el título porque ese nos indica el tiro de qué se trata esto. ¿Ya? Esa es una tabla sencilla univariada. Vamos a ver entonces ahora tablas bivariadas. Esta también nos resume la información, pero en este podemos encontrar más variables. ¿Ya? En este caso tenemos aquí que esto es parte como de una encuesta que se hizo a un total de personas de 1.408 personas. ¿Ya? Aquí tenemos dos variables, está el sí y el no, ¿ya? Y también tenemos aquí el género. En este caso, que vendría a ser como, este es nuestro título, interés por estudios universitarios. Y esto nos separa que a nosotros nos separa nos separa el género del femenino del masculino, las mujeres de los hombres. Entonces vamos a ver lo que cambia aquí, que esas son las variables de una tabla. Lo que cambia es el sí y el no. Por ejemplo, para que vayamos comprendiendo esta tabla. Las mujeres, 750, 750 mejoras, perdón, 750 personas sí tienen intereses universitarios. En cambio, dentro de las mujeres, 45 no tienen intereses universitarios. De estas dos, el total es 795. Vamos ahora entonces con los hombres. Vamos a ver los intereses de los hombres a nivel de estudios universitarios. De este total, que son 613, 544 dijeron sí tener intereses universitarios, o sea, estudiar en la universidad, y 69 dijeron no tener intereses universitarios. Entonces, si ustedes acá se fijan, acá dice total, ¿cierto? Tenemos el total de las mujeres que se fueron encuestadas, tenemos el total de los hombres que fueron encuestados, ¿cierto? Pero a su vez también tenemos el total general de hombres y mujeres. ¿Y cuál es el total general de hombres y mujeres? Es 1.408. Entonces, si ustedes se fijan en una tabla bivariada, toda la información está entrelazada. Aquí tenemos otro ejemplo. En esta tabla bivariada tenemos aquí que la variable que cambia es esta, hombre y mujer. ¿Ya? Pero aquí se estudia otro tema. Aquí no es el interés universitario, aquí se está estudiando el estado civil. Soltero, casado, divorciado, viudo y otro. ¿Ya? Y aquí tenemos un total, en esta tabla se estudió a 100 personas. Seguimos. Vamos a ver ahora la estructura de una tabla. Tenemos diferentes partes de una tabla. Puede que alguna tabla no contenga toda la información. Esto es como las partes que podemos ver en esta tabla que trata eh, eh, sobre la temática económica, ¿cierto? Porque aquí está hablando de que dice que son rubros.
el almacén y la ferretería, ¿cierto? Es más comercial esta tabla que nosotros podemos ver aquí. Ya, pero esta contiene todas las partes que contiene, que debería contener una tabla, pero no siempre tienen todas estas partes. Eso es lo que quiero que les quede claro. Entonces, las partes son, o que debería contener una tabla: título, nota de encabezado, un cuerpo, nota al pie, fuente y la columna matriz, que es donde se informa, ¿cierto? Donde sale la información de las partes que se trata esta tabla en este caso, ¿cierto? Del rubro, rubros. Esta tabla trata sobre rubros, en este caso sería de almacén, de ferretería y de otros rubros, ¿ya? Pero esta es una tabla más comercial. Yo la tomé más que nada porque esta tabla tenía todas las partes que tiene que contener una tabla, es un ejemplo. Seguimos. Tip para comprender entonces una tabla de información. Importantísimo, leer el título. El título nos va a indicar de qué se trata la tabla. También, si tiene más notas explicativas, también hay que verlas, leerlas para saber, para profundizar de lo que se trata la tabla. Y ver las unidades de medida, ¿cierto? De que, si son cantidades de personas, si está en centímetros, si está en metros, porque hay diferentes unidades de medida. También fijarse en el total. Como lo vimos nosotros cuando analizamos las tablas anteriores, nos fijábamos siempre en el total. A veces viene con porcentajes también. Cuando nosotros ya volvamos a clase, espero poder estudiar profundizar más sobre lo que son los porcentajes. Por el momento estamos comprendiendo cómo se puede comprender o cómo se puede leer una tabla. Ya siempre estar viendo, revisar las cantidades, los porcentajes, que es lo que hicimos recientemente. Observar la presencia de nota al pie, si es que tiene nota al pie, porque ayuda a mejorar la comprensión. Y evaluar la fuente, que yo en el video de historia le hablé sobre la fuente, de evaluar la fuente, de dónde viene la información de estas fuentes, si son confiables o no lo son. Vamos ahora entonces con los gráficos. Los gráficos son representaciones en el plano, ¿cierto? También de información estadística, pero esta nos informa de una manera aún más visual, cosa que nosotros lo veamos y podamos al tiro sacar conclusiones. Esta es más visual, por lo tanto, siempre utilizan colores para diferenciar. Vamos a ver entonces ejemplos. Vamos a estudiar 4 tipos de gráficos nosotros. El primero es el gráfico de barras, ¿ya? En este caso, que aquí les va a quedar una tareita que les voy a dar, tenemos este gráfico que trata sobre los votos para las razas de perros favoritas, ¿ya? Y aquí tenemos una tabla. Para poder nosotros construir gráficos de barra necesitamos información también, ¿ya? Entonces, aquí también está graficada la información para construir este gráfico. Aquí nos dice que se hizo una votación, ¿cierto? Aquí nos falta el total, es algo que, como les decía, no siempre las tablas contienen toda la información que deberían contener. En este caso, tenemos que 10 personas votaron que les gustaban los poodles. Si nosotros vamos aquí, vamos a ver que ahí dice 10. Entonces ahí está graficada las 10 personas. Si vamos a los Grand Danés, nos dice que 15 personas votaron por el Grand Danés. Entonces aquí si nos vamos a la gráfica, ahí está el 15. Y todo calza, ¿se fijan? Ahora, esta es la tarea que yo les voy a dejar. Aquí está el dálmata y está el coli, ¿ya? El dálmata son 12 personas y el coli son 8 personas. Entonces ustedes en su casa, que esta es la tarea, ¿cierto? Que les voy a dar, tienen que graficar el dálmata y tienen que graficar el coli hasta arriba. Esa es la tarea. Ya, vamos a ver entonces ahora el gráfico de barras agrupadas. Es muy similar al anterior, solamente que aquí podemos ver dos conjuntos de datos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, este trata sobre los minutos leídos en julio, dice. Ya, entonces vamos a ver los minutos que leyó alumno de tercero básico y los alumnos de cuarto básico. Los de tercero son celestes y los de cuarto básico son morados. Aquí si uno lo mira, lo observa, el tiro puede sacar información. Pero vamos a ver las variables que nos dan aquí. Tenemos la variable de minuto y tenemos la variable de semana. Semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. En la semana 1, los niños de tercero básico leyeron 300 minutos. En la semana 1 también, los niños de cuarto básico leyeron 500 minutos. En la semana 2, los niños de tercero básico leyeron 200 minutos y los niños de cuarto básico leyeron 500 minutos. Si ustedes se fijan, nosotros podemos ir apreciando la información. Después, se fijan que niños del tercero básico en la tercera semana tuvieron un repunte
y superaron a los de cuarto. Y la última semana, finalmente los alumnos de cuarto básico superaron a los de tercero. Entonces, se fijan ustedes que estas tablas, estos gráficos nos ayudan a nosotros a comprender de forma visual y sacar conclusiones sobre una información. Seguimos. Ahora vamos a estudiar el gráfico circular. El gráfico circular, como su nombre lo dice, es circular, ¿cierto? Y representan siempre un 100%. Esto es un 100%. Yo cuando ya volvamos a clase espero poder enseñarles, como les dije, sacar porcentaje y también cómo construir estos tipos de gráficos. Por el momento solamente estamos estudiando cómo se pueden leer. En este caso entonces tenemos aquí el 100%. De este 100%, 40% prefiere el fútbol, porque nuestro título es Deportes Practicados, ¿cierto? Veamos, este, 15%, ¿quién será? ¿Quién será? Si ustedes miran aquí los colores, vamos a buscar este color que es como un morado, ¿cierto? El 15% prefirió el baloncesto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los gráficos a nosotros nos permiten de forma visual obtener información. Eso es lo más importante. Ahora vamos con los gráficos de pastel o gráfico de torta que se llama. Son muy similares a los anteriores, solamente que tienen apariencia como de un pastel. Si ustedes se fijan, parece un pastel, ¿cierto? Que nosotros lo cortamos en diferentes partes. También es un gráfico circular y está, como acabo de decir, se asemeja a las tajadas de un pastel. En este caso, este gráfico trata sobre las ventas de comida. También hay un 100% aquí en el total. Si nosotros nos podemos contar, si nosotros sacamos aquí el total de esto, nos va a dar 100%. Y aquí tenemos los colores y a qué se trata cada uno de los colores. Vamos a ver este, el verde. Tiene un 15% y podemos entender aquí que se trata de la venta de comida de la sopa. Entonces, durante un determinado tiempo, las ventas de comida, las preferencias del 15% de las personas que consumieron prefirieron la sopa. El 40% de las personas prefirió el sándwich. Entonces, ustedes se fijan, es una forma de analizar visualmente. Vamos entonces con las consideraciones para comprender el gráfico. Nuevamente, al igual que las tablas, leer el título es muy importante. ¿Ya? Localizar la leyenda, que es la información que está al costado derecho. Ahí nos dice, porque por lo general aparece un cuadrito con el color que indica de qué se trata ese color. ¿Ya? Relacionar siempre los segmentos que están coloreados con la leyenda que está al lado, que es lo que le acabo de decir, revisar bien de qué color se refiere a qué cosa. Ya prestar atención a las secciones y a las cantidades que aparecen en cada sección. El gráfico circular, dice acá, simplemente es una instantánea del tiempo. O sea, nosotros podemos estudiar, por ejemplo, la venta de comida. Ya, la venta de comida la estudiamos durante esta semana. Estudiamos todas las ventas de comida, como el gráfico anterior, ¿cierto? Y pudimos ver que el 15% prefirió, en ese tiempo, prefirió la sopa en esa semana que se estudió. Pues esto lo podría hacer, por ejemplo, no sé, alguien que tenga un negocio de un carrito de venta de alimentos, puede sacar la información de qué es lo que más vende y de qué es lo que menos vende de forma visual y así le ayuda por ejemplo, podría hacer como un estudio de qué es lo que más vende y decir, ah, ya, por este lado es lo que tengo que vender más porque es lo que más compra la gente, es lo que más come la gente. Entonces, para eso sirven los gráficos en la vida cotidiana, nos pueden servir para poder estudiar, como en el ejemplo que les di recién, ¿cierto? De un carrito de venta de alimentos. Entonces, objetivos, reconocer la estructura de la tabla, eh, los tips para comprender, reconocer la definición de gráficos, algunos tipos de gráficos y consideraciones para comprender los gráficos. Esos eran los objetivos de la clase. Entonces, queridos estudiantes, esta ha sido la presentación de Ciencias Naturales. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho, mucha fuerza en estos tiempos difíciles. Si necesitan retroalimentación, se pueden comunicar a mi correo educacionbásica.franciscobilbao@gmail.com o a mi WhatsApp que todos ustedes ya tienen. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos en una siguiente clase.